licenciado Oscar Serrano, periodista investigativo del Centro de Periodismo Investigativo, pero además abogado. By the way, los otros días me encontré JJ y te mando saludos. Ah, qué bien. Okay. Bueno, Ese es Dios. La gente de la Escuela de Derecho entiende. Ok, nada. Oscar, tengo que decirte que yo creo que, o sea, de nuevo, bien pocos casos llegan al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y cuando llegan, tiende a ser porque hay un asunto de muchísima importancia o de derecho sumamente complejo. Y el tribunal vio el caso. La verdad es que yo no sé para dónde va. O sea, yo no sé. O sea, hay veces que los jueces se dejan ver. Yo esperaría que un caso que haya sido resuelto en varias ocasiones a favor de la prensa, a favor de la apertura de los datos, pues sea fácil de resolver por el Supremo Federal, pero como que entendí que había posiciones encontradas aquí. ¿Cuál es el argumento? O sea, ustedes están pidiendo una información, la Junta le dice, yo no le voy a dar esa información. Hay una información que aparenta ser de que se comparten datos entre juntas, funcionarios de gobierno y congresistas. Y gobierno federal. Y gobierno federal, que es una información que es como que, wow, espérate, aquí debería, pues dame esa información para ver qué información es. Y la Junta se ha negado a entregarla. Y ha ido al Tribunal Federal, Tribunal de Circuito de Apelaciones y Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el argumento de la Junta? O sea, ¿cuál es el punto? Pues mira, voy a tratar de ser lo más sencillo que se pueda, porque lamentablemente lo que se discutió en el tribunal fue un aspecto complejo de la controversia que tiene poco que ver con el acceso a información, excepto en el resultado, ¿verdad? Y las personas que pudieron seguir la vista quizás tienen esta impresión. Yo estuve allí, tuve la oportunidad de estar, fue una vista bien interesante. Es bien traicionero tratar de una vista argumentativa en un foro apelativo a tratar de, por la vista, de ver cómo se va a decidir el caso. Porque los jueces hacen preguntas por muchos propósitos y algunos de ellos incluso son hasta para enmascarar lo que realmente piensan. Así que no me gustaría, no vengo aquí a derivar conclusiones de la vista, así que aprovecho la oportunidad de explicar la controversia, ¿no? Nosotros pedimos una información a la Junta de Control Fiscal. En Puerto Rico existe un derecho de acceso a la información que le aplica a todos los ciudadanos. Nosotros hacemos eso contra las agencias del gobierno de Puerto Rico todos los días. Y hemos llevado decenas de casos contra las agencias que no han querido dar la información. De esa misma manera fuimos a donde la Junta. Ahora, la Junta presenta unas complicaciones para demandar. Y es que la ley promesa hace dos cosas que yo creo que la gente debe tener bien presente, que es parte de lo que hace este caso único. La ley promesa dice dos cosas. La ley promesa número uno dice, la Junta no es federal, no es una agencia federal, no es una agencia aparte, es una agencia dentro del gobierno de Puerto Rico. Así que para todos los efectos, la Junta está dentro del gobierno de Puerto Rico. Número uno. Número dos, todas las demandas que se vayan a presentar contra la Junta, todas, no hablan de naturaleza, dice todas las demandas tienen que presentarse en el Tribunal Federal. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Aplicamos el derecho de acceso a la información de Puerto Rico, porque la Junta es una entidad del gobierno de Puerto Rico, y fuimos al Tribunal Federal, que es donde la ley promesa nos obligaba a ir. Ganamos en primera instancia. La Junta empezó a entregar documentos, después no quiso entregar documentos, quiso apelar, y en apelaciones trae unos argumentos de inmunidad. ¿Y qué significa inmunidad? Inmunidad es que uno no puede demandar a un gobierno a menos que el gobierno consienta ser demandado en esa área. Eso a grandes rasgos, ¿no? La Junta dice, yo soy parte del gobierno de Puerto Rico, por ende, yo tengo la misma inmunidad que tiene el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico no puede ser demandado en el Tribunal Federal sin su consentimiento, así que esta demanda no procede. Ese es el argumento de la Junta. Okay. El argumento nuestro, perdóname, es, estamos demandándote en el Tribunal Federal solamente porque la ley promesa me obliga a demandarte en el Tribunal Federal. Hay varios puntos que creo que son importantes porque mucha gente, estoy seguro que doña Tere allá en Cagua, mami, saludos, bendición, no necesariamente entiende esta controversia de asuntos de derecho. Pero aquí hay que entender que se están tomando decisiones que afectan a Puerto Rico por los próximos 50 años. O sea, los acuerdos que estamos llegando de si no se puede bajar la deuda, de si hay que pagar el IBU 11.5 y no se puede bajar el IBU 12.5, si hay que seguir con las planillas altas y no se pueden bajar las planillas porque le dijimos a los bonistas, hey, vamos a pagarte con las planillas. O sea, la crudita ahora mismo, la crudita no se puede bajar porque ni se puede eliminar porque la ignoramos a la deuda. Es decir, que se paga la deuda por los próximos 30, 40 años con los chavos de la crudita, crudita que pagamos nosotros. Así que básicamente todas esas negociaciones se dieron en la Junta. Correcto. Y ustedes lo que están diciendo es, déjame ver si hubo transparencia, dame esos documentos, dame esas comunicaciones, dame esos datos. Permíteme ver cómo tomaste esa decisión, qué tomaste en cuenta, qué no tomaste en cuenta, con quién hablaste, qué le dijiste, qué te dijeron, qué te pidieron. Eso es lo que estamos pidiendo, comunicaciones que ellos tuvieron relacionadas con unos procesos que, by the way, cuando la demanda empezó en el 2017 eran procesos abiertos.
Pero ya hoy casi todo se ha resuelto. Así es. Sí, que tú esperarías que sería más fácil. Sin embargo, la Junta sigue sin que se quiera divulgar la información de con quiénes ellos hablaron, cuáles fueron los criterios, cuáles fueron los informes, cuáles fueron los consultores. O sea, Sin rendir cuenta. yo no sé si el pueblo podrá algún día entender esto, Oscar. Y digo esto, yo sé que esto suena horrible. Yo sé que eso que acabo de decir suena horrible. Pero en otros países del mundo ha habido unos disturbios dramáticos, han muerto gente, se han tirado a la calle el pueblo, pero masivamente, por menos que esto. O sea, por menos que esto, y no estoy exagerando, no estoy llevándolo a otro nivel, no me he convertido aquí en un sensacionalista, no, gente. O sea, aquí ha habido decisiones que nos obligan a pagar la crudita. O sea, en el resto del mundo, tú vas a Italia, tú vas a Canadá, tú vas a Francia y te recibes un tren brutal porque se paga con los chavos de la crudita. Nosotros decidimos que no vamos a hacer los chavos de la crudita, los usamos para pagarle a unos funcionarios ahí para una deuda. Estas son decisiones que cambian la trayectoria de los pueblos. Y es de las que menos discutimos. Y es de las que menos sabemos. Porque no tenemos suficiente información para aquilatar realmente qué es lo que está sucediendo. Lo que tú dices es correcto. Nosotros hablamos, tú, yo, el Centro, Noticiero, todo, hablamos muchas veces de muchos asuntos importantes que no cambian trayectoria del pueblo. Pero estas decisiones que toma la Junta cambian la trayectoria. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui a Canadá, por ejemplo, y yo viajé todo Canadá en tren. Baratísimo en comparación. O sea, ¿por qué Puerto Rico no puede tener un tren que dé la vuelta a la isla? Bueno, porque los chavos que son de la crudita y el impuesto a los arbitrios de los carros, en vez de usarlo para pagar la transportación colectiva, en Canadá, en Italia, en Francia, en España, están comprometidos. Se usan para eso. Tú le pones un impuesto a los carros, le pones un impuesto al petróleo para usarlo en transportación colectiva. Y tiene un sistema de trenes brutal. Le da la vuelta a todo el país. En Puerto Rico le pusimos el impuesto, pero lo cogimos para ahora pagar la deuda, antes para pagar la nómina del gobierno, o sea, no para darle servicios al pueblo. Y que el pueblo o sea, yo imagino que te pasa igual, como que es bien frustrante, porque uno está aquí como que, mano, o sea, nos meten el impuesto, pero no resuelven los problemas. Y además son decisiones que van a afectar nuestra vejez, van a afectar a nuestros hijos, van a afectar a nuestros nietos, o sea, como tú dices, mínimo 50, quizás hasta más tiempo, porque otra vez, aquí se puede cambiar la trayectoria completa de para dónde Puerto Rico va con estas decisiones. Y de nuevo, lo que tú estás pidiendo, lo que está pidiendo el Centro de Investigativo y la gente de prensa que fue allí fue, dame la información para ver cuál fue la base que tú usaste para tomar esas decisiones. Para entender y para poder explicarle a la gente. Y no pasa nada. No se quiere entregar. No se quiere entregar. Y al revés, hay una oposición a entregar y llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos sabiendo lo costoso que llega al Tribunal Supremo y quien pague esos abogados somos nosotros. Correcto. O sea, es porque los abogados de la Junta los paga el pueblo. Los nuestros... Sí. Los de la Junta. Sí, los de la Junta. Los de la Junta los paga el pueblo, ciertamente. Y había muchos, esa vista estaba llena de abogados de la Junta. Entonces estábamos contando que habían varios decenas de miles de pesos en esa vista. Se estima que entre consultores y demás, y sé que nos tenemos que ir, se gastó la Junta más de $1 billón. O sea, sabía que iba a ser caro el proceso, se sabía. Las quiebras son caras, pero ha sido, o sea, rebasado las expectativas. Y la jueza lo ha autorizado, que es para mí lo más cuestionable. O sea, la jueza Laura Taylor Swain ha autorizado todo lo que factura por ahí para abajo se paga. Oscar, gracias. Le daremos seguimiento a esto y por si acaso al pueblo, de verdad, este es del tipo de tema que yo sé que para alguna gente quizás no suena como que es el tema más importante del día y el chisme del momento, ni es la canción de Shakira, no, la canción de Shakira y Piqué que está bien cool, aunque sea plagiada que se chave, pero la verdad es que, o sea, gente, en serio, eso ahí se decidió y queda bien poquito, se decidió los próximos 40 años de la vida de Puerto Rico y pasó totalmente bajo el radar y nada, a veces yo siento que uno grita aquí para que nadie escuche, pero bueno.